Muy buenas tardes a todos. Les saludamos nuevamente de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de México. Agradecemos a todos los que el día de hoy se encuentran con nosotros en esta transmisión en vivo. Primeramente, reciban siempre el saludo cordial y afectuoso de nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, y por supuesto, del licenciado Alejandro Fernández Campillo, secretario de Educación del Gobierno del Estado de México. Es para nosotros un gran privilegio el día de hoy poder compartir con ustedes ya detalles acerca del proceso de admisión para el ciclo escolar 2020-2021, así como del proceso de promoción vertical, ciclo escolar 2020-2021. Queremos estar pues siempre actualizados con ustedes y para el Estado de México es bastante importante que podamos ofrecer información que sea de utilidad para todos los aspirantes. Iniciaremos hablando acerca del tema de admisión. Como en la otra transmisión habíamos ya informado, estaba planteado y la UCICAM estaba determinando diversos criterios, diversos procedimientos para poder asegurar que este proceso de admisión fuera lo más apegado a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. La UCICAM se ha encargado de buscar las mejores alternativas para garantizar que estos procesos se desarrollen con transparencia, objetividad y sobre todo pues que sea lo preferible para que el sistema educativo, que es lo importante, sea beneficiado con todos los servidores públicos que puedan ingresar o que puedan hacer su admisión al servicio público educativo. En la transmisión pasada hablamos que estaba planteada la aplicación en línea, porque así lo determinaban las guías que habían sido publicadas ya por esta unidad del sistema para la carrera de las maestras. El día de hoy va a informar seguramente ya de manera oficial la UCICAM. El proceso va a sufrir ciertas modificaciones. Sin embargo, repetimos, el proceso es garantizar la objetividad, la transparencia y sobre todo la credibilidad del proceso para garantizar que todos los aspirantes puedan demostrar sus competencias, sus conocimientos y sus habilidades. Entonces, con el fin de que el ciclo escolar 2020-21 inicie de manera exitosa y de que no haya un retraso y sobre todo que el servicio educativo pueda realizarse de la mejor manera, adicionalmente que las medidas de salud sean las adecuadas. Ustedes saben que incluso cada entidad determinará cuál va a ser el regreso seguro a las actividades cotidianas, entonces también de ello dependerá mucho el procedimiento que cada entidad desarrolle. Pues bien, queremos hablar ya en específico. ¿Qué va a pasar con la admisión? Primeramente, el proceso de aplicación para los instrumentos de valoración están suspendidos, lo cual quiere decir que serán considerados los elementos multifactoriales que ustedes ya registraron y que las entidades valoramos. Están suspendidos, no cancelados. Les vamos a decir por qué. Bueno, pues la dinámica va a ser la siguiente. Se estarán integrando las listas ordenadas de resultados única y exclusivamente con los requisitos multifactoriales. Hablemos del promedio general de carrera, los cursos extracurriculares, el programa de movilidad académica, la experiencia docente, así como el curso de habilidades de los docentes para la nueva escuela mexicana. Y los que sean de la lengua adicional al español, los de inglés, pues será considerado su certificación CENI. Para el caso de los sustentantes de lengua indígena, no será considerado este instrumento, porque ya, como ustedes saben, el dominio de la lengua indígena será valorado de manera presencial, porque en efecto se valora hablar, escuchar, escribir y leer. Entonces, esa prueba también está suspendida. Bien, se emitirán las listas de ordenamiento tal cual se establece en la ley. Habrá una lista de ordenamiento para los normalistas y egresados de instituciones de la UPN y los centros de actualización del magisterio, y también se establecerá una lista de ordenamiento para los docentes o aspirantes que egresen de universidades. Les decía que el procedimiento estaba suspendido, no cancelado. ¿Por qué? Porque una vez que las medidas de salud y de seguridad nos lo permitan, se realizará esta aplicación del instrumento de valoración, así como lo escuchan. Una vez que se emitan estas listas ordenadas de resultados, los aspirantes, de acuerdo a estos listados, serán asignados de manera con nombramientos por tiempo fijo, independientemente de que las vacantes sean de origen o de naturaleza temporal o definitiva. Absolutamente todos
serán unos nombramientos por tiempo fijo, en tanto se emitan las condiciones de salubridad lo permitan y se pueda desarrollar la aplicación. Una vez que se realice la aplicación de esta valoración, todos los docentes asignados en una vacante definitiva, obviamente, una vez que acrediten tener el dominio o que acrediten esa valoración que se hará, se les otorgará la definitividad en esa plaza. Para el personal que no acredite la valoración de estos instrumentos, entonces quedará sin efectos o se terminará el contrato sin posibilidad de poder acceder a un nombramiento definitivo. Todas estas precisiones, la UCICAM ya hará lo propio en cuanto ellos determinen procedentes y lo sumará a sus líneas de información oficiales. Sin embargo, considerando todas estas condiciones, pues se harán algunos ajustes al calendario de la UCICAM y de todos los procesos, tanto de la admisión como de la promoción. Y bueno, se estarán publicando ya ciertos documentos normativos que integrarán las disposiciones excepcionales bajo las cuales se continuará con el proceso de selección. Se establecerá un protocolo de procesos públicos para la presentación de los resultados del proceso de selección para la admisión al ciclo escolar 2020-21, porque en efecto la convocatoria ya no se puede desarrollar tal cual, ni de acuerdo a las disposiciones generales para el proceso de admisión. Estos documentos obviamente tendrán que surgir ciertas adecuaciones o ciertas precisiones para que se puedan desarrollar en todas las entidades de manera equitativa. Habrá un procedimiento técnico para la ponderación de los elementos multifactoriales. Esto es que entonces se informará cuál será el mecanismo para hacer esas puntuaciones y saber por qué ciertos lugares están en primeros lugares y por qué otros en los últimos lugares. Se emitirán disposiciones para la asignación de plazas del proceso de selección para la admisión en educación básica, ciclo escolar 2020-21. Esto en referencia a lo que comentaba hace un momento. ¿Cómo se van a asignar esas plazas? Ya decíamos que todas, independientemente de que sean vacantes definitivas o sin titular, se asignarán por tiempo fijo. El protocolo para el evento público de asignación, considerando estas medidas de seguridad sanitaria, pues estarán estableciendo también esas reglas. Estos documentos serán publicados el próximo 27 de julio. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer estos documentos y puedan saber cuáles van a ser ahora los procedimientos y las disposiciones para operar tanto el proceso de asignación de plazas como la entrega de la documentación que corresponda. Las listas ordenadas ya ahorita se están valorando o ponderando todos los elementos multifactoriales. Y bueno, la integración de estas listas de ponderación o de ordenamiento estarán siendo trabajadas del 30 de julio al 2 de agosto. El proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas de las entidades y las representaciones sindicales para el proceso de valoración de los elementos multifactoriales será el 5 y 6. Se estará informando de manera pública cuáles fueron los resultados de este proceso de selección y la publicación de resultados, la fecha cambia. Recuerdan que las guías del proceso de admisión mencionaba que los resultados se publicarían el 21 de agosto. Sin embargo, con esta nueva disposición de la UCICAM, la publicación de los resultados será el próximo 7 de agosto, ya con los elementos multifactoriales y repito, dejando pendiente el proceso de aplicación del instrumento de valoración de los conocimientos y aptitudes docentes. Y bueno, a partir del 8, cada entidad estará en la posibilidad de realizar el proceso de asignación de plazas una vez que se conozcan estas listas de ordenamiento. Entonces, pues así es como se estaría trabajando el procedimiento, maestros. Era importante para nosotros comentarlo. Hablaremos de mayores detalles cuando se emitan estas disposiciones, tanto para la integración de las ponderaciones, tanto las disposiciones para la integración de las listas ordenadas y luego dar a conocer los resultados, así como para el proceso de asignación de plazas. Si gustan, para hablar solamente del tema de admisión, estaremos ya resolviendo algunas de sus preguntas. Entonces, nos es muy importante para nosotros poder saber lo que piensan y algunas cosas que aún resulten de dudas. Esperemos que no sean muchas de esas preguntas de lo que ya hemos resuelto a lo largo de estos primeros minutos de transmisión. ¿Qué pasará
Habrá listas y habrá grupo A y grupo B, no sabemos todavía cuál va a ser el mecanismo, si habrá A o B, pero lo que sí es que ya dijimos que habrá dos listas, unas para normalistas y egresados de UPN, así como de centros de actualización del magisterio, y una más para los egresados de instituciones o universidades privadas. ¿Será para todo el país? Sí, la UCICAM recuerden que emite disposiciones para todas las entidades. Finalmente, el Estado de México, sus servidores, trabajamos para informar también a los profesores y bueno, finalmente estas disposiciones van a aplicar a todo el país. ¿Qué sucede con los contratos que vencieron en junio? Si se tratan de contratos que ingresaron por el proceso de admisión del 2019-2020 y ya cumplieron 6 meses. Recuerden que si no hay una nota desfavorable o de demérito, tendrán una definitividad en la plaza que están ocupando. Entonces, esos temas lo estaremos revisando ya con sus niveles educativos. Ellos validan las bases de datos de que en efecto les corresponde el nombramiento definitivo y bueno, nosotros como coordinación procedemos a emitirlo. No me valieron mi curso ni mi experiencia. Si tuvieran casos de estos, favor de informarnos. Repito, en algunas ocasiones los cursos no estaban en apego a lo establecido en la convocatoria y por lo tanto no fueron considerados. Las normales privadas, ¿dónde entran? Recuerden que la convocatoria establece claramente que son para instituciones, una lista para normalistas, junto con UPN y centros de actualización del magisterio y otra para universitarios. Yo he sido maestro en nivel de secundaria durante 2 años, pero apliqué para telesecundaria y no se me está considerando la experiencia. Recuerden que igual la convocatoria establece, y eso ocurre mucho, y por eso a veces dicen es que no me está considerando la experiencia. Algunos maestros ya tienen una plaza base, entonces sus perfiles les permiten, porque así lo establece la ley, que pueden aspirar a una segunda plaza, siempre y cuando su perfil profesional se los permita. Supongamos que este maestro es licenciado en telesecundaria, pero él tiene una plaza base en secundaria general. Entonces, su perfil es licenciatura en telesecundaria, por lo tanto, puede aspirar a una segunda plaza en telesecundaria. Sin embargo, dentro de los elementos multifactoriales se establece que debe tener la experiencia en el nivel educativo al que aspira. Y bueno, para este caso sería la modalidad. Entonces, si él quiere que se le considere su experiencia docente, tendrá que ser su experiencia docente en telesecundaria, no en secundaria general. Lo mismo aplica para personas que son, por ejemplo, pedagogía. La carrera de pedagogía es un perfil que puede ser considerado para su participación en educación primaria, pero también en educación preescolar. Entonces, si alguien tiene una plaza base en educación preescolar y desea participar por una segunda plaza en educación primaria, lo puede hacer. Sin embargo, la experiencia que tienen en preescolar tal vez sea de 5 años y en educación primaria solo tienen un interinato de 6 meses. Solo le puede ser considerada la experiencia en el nivel de educación primaria. Por lo tanto, solo se considera una experiencia de 6 meses y no de los años que trabajó en preescolar. Por eso, maestro, ¿sale? Para las guías de telesecundaria, las guías seguirán siendo vigentes. Sin embargo, algunos datos como son las fechas de publicación de resultados, pues serán consideradas modificadas, pero finalmente serán los temarios que estarán resultando para cuando sea posible la aplicación de los instrumentos. Entonces, las guías pueden seguir siendo un documento válido para que ustedes repasen y revisen los temas, la bibliografía, y de alguna manera van a tener un poco más de tiempo para preparar esa valoración. Entonces, si siguen vigentes y les servirán de referente para cuando las actividades así lo permitan. Las autoridades educativas no difunden vacantes. En efecto, muchas veces ustedes piensan eso. Ahorita nosotros ya recibimos un reporte de vacantes. Ahorita las vacantes que están disponibles al momento están siendo sujetas de un proceso de cambios de centro de trabajo. Y es algo que también de repente nos preguntan. Aunque esta transmisión es del proceso de admisión y de promoción, sí se está realizando un proceso de cambio de centro de trabajo. Ya pasaron las primeras etapas, que fue la convocatoria, luego el registro. Después del registro se inició ya con el proceso de verificación de documentos y finalmente ya se publicaron el pasado 14 de julio las vacantes que están disponibles para ser sujetas de cambio de inscripción y bueno, el día de ayer se publicaron las listas ordenadas de resultados. Ojo, de repente tienen como muchas dudas que qué onda con esta lista. A veces dicen, esta lista es solo de los aceptados. En realidad son todos los participantes que cumplieron con todos los requisitos. El orden de este listado es el que permite el turno para seleccionar la vacante.
Entonces, si yo soy el número 1, significa que si, por ejemplo, en educación primaria hay 400 vacantes de director para ser tomadas, estas vacantes podrán ser seleccionadas por el número 1, la que él quiera. Y bueno, en algunas ocasiones dicen es que son muy pocas vacantes. En realidad tenemos las vacancias que reportan los niveles educativos, pero también hay vacantes que los maestros que tomen las vacantes disponibles van a dejar. Entonces, en realidad, el número de vacantes es mayor. Entonces, estamos enviándoles algunos correos electrónicos donde les ponemos a su disposición, por un lado, las vacantes que han reportado el nivel educativo y por el otro, las vacantes que posiblemente si el titular o dueño de esa plaza toma un cambio de inscripción, pues estaría dejando para que ustedes la ocupen. Estamos ahorita ya comunicándonos con ustedes. El día de hoy realizamos el proceso de asignación de cambios de centro de trabajo de plazas con funciones de dirección y de subdirección de educación preescolar, de educación primaria, de educación secundaria y de educación especial. Estamos realmente ahorita trabajando, tenemos aquí el equipo trabajando desde sus casas, organizados en plataformas para que puedan estar trabajando esta proceso de asignación. Entonces, ¿cómo se realiza el procedimiento? Que es otra de sus preguntas. Considerando que el evento estaba planteado para que se hiciera de manera presencial, pero considerando las condiciones de salud en este momento, se hace a través de plataformas virtuales como Meeting, como algunas de Zoom, algunas son en grupos de WhatsApp, otras son en algunas otras plataformas que diseñan los equipos y que permiten a ustedes estar en tiempo real viendo las vacantes, viendo cómo se asignan y viendo cómo se respeta el orden de esta lista. Entonces, esperen, por favor, a que sean convocados, a que sean informados de que ya es su turno. Y bueno, mis compañeros les estarán dando todas las precisiones. Nos preguntan en secundaria cómo puedo armar mis paquetes, cuántas escuelas puedo tomar, si puedo un turno y otro. Todas esas preguntas serán resueltas en sus momentos por el equipo. Tengan la tranquilidad y en el momento en que sean convocados, pues se les estarán ofertando todas las vacantes. Bien. ¿Qué día es el examen? Acabamos de anunciar que esa etapa queda suspendida, no habrá examen por este momento, se hará después una publicación de cuando ya las condiciones lo permitan y estaremos ya informándoselos en su momento. ¿Qué pasa con los del grupo de 2019-2020? En la otra transmisión ya habíamos referido que el proceso de asignación de plazas del grupo A de 2019-2020 había concluido, toda vez que ya las vacantes que la UCICAM determinó que fueran asignadas todas las desocupadas en el mes de marzo al 16 de mayo fueran asignadas para ustedes, ya fueron asignadas, desafortunadamente el número de vacantes no permitió terminar las listas de ordenamiento. Entonces, incluso lo pueden ver en las vacantes sujetas a asignación para cambios de inscripción. En educación preescolar solo se logró desocupar desde mayo para acá una vacante y es la que está siendo considerada con funciones docentes para cambio en educación preescolar y lo mismo en primaria. Entonces, ese proceso ha sido terminado. ¿Los psicólogos pueden presentar en educación especial? Esa es una pregunta recurrente. A muchos maestros han recibido ya un correo electrónico del proceso 2020-2021, que son docentes que están siendo notificados que su proceso de admisión ha sido dado de baja. En educación media superior, algunos han sido porque las constancias que se les pidió como requisito son apócrifas, son falsas. La verdad es que pusieron solamente el nombre y el folio corresponde a otra persona. La UCICAM informó que esos documentos eran falsos y que por esa razón se daban de baja. Para el caso de educación básica, la mayor parte de estas bajas corresponden porque el perfil que presentan ustedes o que ostentan es uno distinto a la convocatoria. De hecho, nosotros como coordinación identificamos estas discrepancias en las bases de datos y de inmediato nos comunicamos con ustedes. Hicimos estas llamadas informándoles que se había identificado que su perfil mayormente son psicólogos que se registraron en especial y que, bueno, la UCICAM y nosotros también detectamos que su perfil no corresponde a lo que se establece en la convocatoria. La UCICAM refirió, nosotros después de esta llamada informamos a la UCICAM todos los casos que teníamos en la entidad e informamos y solicitamos que nos hicieran el cambio de centro de trabajo. Sin embargo, considerando las condiciones y bueno, la determinación de la UCICAM fue que precisamente no era procedente el cambio de centro de trabajo, sino la baja, porque no correspondía en el perfil. Algunos dicen que sí corresponde. Nada más los invitamos al tema que revisen la convocatoria. La convocatoria establece las áreas de conocimiento, pero estas áreas de conocimiento
Cada entidad configura la convocatoria de acuerdo a las necesidades del servicio y a lo que los niveles educativos de educación básica de preescolar, primaria y secundaria nos reportan como las carreras que son asociadas para desempeñar los servicios en esos niveles educativos. Y en educación especial, que es uno de los servicios o áreas de, bueno, no, sí, servicios de educación especial y área de conocimiento que tiene ciertas carreras, pues solamente está la carrera en psicología educativa. Y todos los psicólogos generales solo pueden participar en el área de psicología educativa de los servicios de educación especial, y así se etiqueta en la convocatoria. Por eso, cuando nosotros identificamos estos casos, les informamos a los propios aspirantes que si deseaban continuar con el proceso, solamente podíamos registrarlos en el área de psicología educativa de los servicios de educación especial, no así en el área de educación especial como se establece en la convocatoria. Entonces, desafortunadamente, la determinación de la UCICAM fue que no era posible el cambio de centro de trabajo, y bueno, ante esa determinación nosotros no nos quedó más que informárselos de manera oficial, y por lo tanto en este proceso ya no podemos incluirlos, porque además la respuesta fue que pues ya estaba en proceso la calificación de estos elementos, bueno, no la calificación, la ponderación de los elementos multifactoriales. Por esa razón, y sí ha sido una de las preguntas recurrentes. Seguimos con las preguntas de admisión. ¿Qué pasará? Ya no se presenta examen, ya dijimos. ¿Qué pasa con los nombramientos que ya se vencieron? Si ustedes son docentes, repito, del 19-20 y ya concretaron 6 meses un día, favor de escribirnos aquí en inbox para que podamos revisar sus consideraciones. Luego, sobre media superior, en media superior estaremos informándoles todo lo procedente el próximo lunes, entonces estén al pendiente de nuestras redes sociales, estaremos haciendo también una transmisión para informarles acerca de media superior. ¿Qué pasa con las horas prometidas para los evaluados en el cuarto grupo? Al final estaremos hablando de este tema, no se preocupen para no revolver los temas. Aún podemos gestionar cambiarnos de CCT, el proceso de cambio de centro de trabajo ha concluido, ya no es posible, sería hasta el próximo ciclo. No habrá examen para incremento de horas para media superior. Este tema lo estaremos refiriendo el próximo lunes, que se refiera a lo correspondiente a este nivel educativo. ¿Qué porcentaje se da a cada elemento multifactorial? Recuerden que estos datos se encuentran en la convocatoria. Esas ponderaciones de qué porcentaje del puntaje global se refiere a cada uno de los requisitos o elementos multifactoriales no cambia. Pueden consultarlo en la convocatoria. Pero si quieren, se los digo aquí directamente, lo tenemos a la mano. Pues bien, la convocatoria establece que el promedio general de carrera tiene un 5% de la ponderación, la ponderación máxima. Los cursos extracurriculares con reconocimiento también un 5% de la ponderación máxima, el programa de movilidad académica un 5%, la experiencia docente el 15% y el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana un 20%. Quedando pendiente la aplicación del instrumento de valoración de los conocimientos y aptitudes docentes, así como el de educación indígena para el dominio de la lengua. ¿Sale? Las guías de telesecundaria estarán disponibles. Las autoridades educativas no difunden vacantes, ya habíamos hablado de estas. Creo que son las únicas. Si no tuvieran otras preguntas de admisión, pues bueno, si no son en este momento. ¿Es información para estatales y federales? Claro que sí, ¿sale? Para todo el país, ya lo dijimos. Bien, ¿cuándo saldrá el listado de ordenamiento? Ya les habíamos mencionado que el listado de ordenamiento no va a ser el día 21 como mencionan las guías, sino va a ser al próximo 7 de agosto cuando se publiquen esas listas de ordenamiento. Ya lo habíamos mencionado. Bien. Pues si no hubiera otro tema de admisión o si ahorita lo siguen preguntando, gracias por todas sus preguntas, pasaremos al siguiente tema. Otra de las preguntas bastante importantes que ustedes siempre nos dicen, y bueno, se tenía pendiente que el próximo 15 de julio se publicaran ya las guías para el proceso de promoción vertical, para acceder a una plaza de subdirector, de director o de supervisor si fuera el caso. Al respecto, también la UCICAM ha informado que el proceso de promoción vertical está suspendido de manera definitiva. Esto significa que no habrá ya aplicación, a diferencia
del proceso de admisión, donde hay elementos multifactoriales que ya se tienen registrados por los tiempos, para el proceso de promoción vertical no hay un proceso de elementos multifactoriales requisitados. Ustedes saben que las etapas consideraban instrumentos de cuestionarios, instrumentos de plan de trabajo y todos estos elementos que daban forma del saber hacer y de los elementos básicos necesarios para desempeñar la función directiva o en su caso de supervisión. Sin embargo, estos procesos pues ya no se pueden realizar de la manera en que estaban pensados. Por esa razón, el proceso ha quedado suspendido. La pregunta es, ¿cómo se van a poder cubrir estas vacantes? Pues bueno, se establecerán ciertos, así se van a llamar, criterios excepcionales para la asignación de categorías con funciones de dirección y de supervisión para el ciclo escolar 2020-2021 y unas disposiciones que reglamentarán la asignación de las categorías con funciones de dirección y de supervisión. Va a ser un proceso muy parecido al del año pasado, donde se tomará en cuenta la antigüedad en el servicio de las personas que están trabajando en esa institución y bueno, que han sido los que han desempeñado la función en el ciclo escolar 19-20. Es decir, todas esas vacantes que están disponibles nuevamente se van a asignar por tiempo fijo hasta la conclusión del ciclo escolar. Y bueno, será hasta el proceso de promoción vertical 2021-2022, cuando todas esas vacantes nuevamente se pueda hacer el procedimiento y que esas vacantes puedan ser sujetas de asignación de nombramientos definitivos. Estas vacantes, de repente nos dicen, ¿por qué no hay tantas vacantes también de docente? Pues recuerden que estos procesos de promoción se tienen alrededor de unas 2,000 plazas de toda educación básica de función de director. Entonces, un aspirante docente promoverse a una plaza de subdirector o de director, por obvias razones deja libre una vacante con funciones docentes. Esto hace que esas vacantes pues, puedan ser ocupadas por los procesos de admisión. Entonces, ese es otro factor por el que no hay tantas vacantes con funciones docentes, porque en efecto no ha habido promociones definitivas a funciones de dirección y por lo tanto estos profesores no renuncian a sus plazas docentes. Entonces, este ciclo escolar 2020-2021, la asignación de horas, la asignación de plazas con funciones de dirección y de supervisión se hará nuevamente como el proceso del ciclo escolar 19-20. Será un proceso donde se emitan estas disposiciones normativas y quien cumpla con esas consideraciones o con esos criterios, pues podrá acceder a ocupar estas vacantes. Para estas vacantes igual se emitirán estas disposiciones normativas y también se establecerán ciertos criterios para el evento público de asignación de plazas, donde nuevamente se entregarán los nombramientos correspondientes a las personas que cumplan con esos criterios que se emitan. Entonces, nuevamente tendrán la posibilidad de conocer cuáles serán estos criterios. Los criterios excepcionales se publicarán el próximo 22 de julio. La emisión de las disposiciones para la asignación de cargos con funciones de dirección y de supervisión se hará el 31 de julio. Y bueno, la asignación de plazas a partir del inicio del ciclo escolar hasta su conclusión. Entonces, esta es la información que tenemos acerca del proceso de promoción vertical. Leemos sus preguntas, estimados compañeros. Dice, cobro una plaza interina de director, ¿cómo puedo obtener la plaza de manera definitiva? El proceso para obtener una plaza de manera definitiva con una función de director, llámese subdirector o director, o de supervisor, solo se puede realizar a través del proceso de selección. Entonces, desafortunadamente no se han podido concretar estos dos últimos procesos de selección para una promoción vertical. Entonces, será hasta el proceso 2021-2022 cuando podamos emitir este proceso y que ya puedan acceder todos a una plaza de director de manera definitiva en los criterios que se establezcan. Bien, otra pregunta, entonces ya no habrá examen, solo se evaluará con lo que ya se entregó, para eso es para admisión. Entonces no habrá examen de promoción vertical para ningún nivel de educación básica. Ya es oficial y bueno, ¿alguna otra pregunta que tengamos? ¿Ninguna, compañeros? Bien. Hay otro tema que es el tema que nos preguntan aquí algunos usuarios. ¿Qué pasa con las horas prometidas para el cuarto grupo? Nos referimos a lo establecido en la promoción horizontal, que tiene que ver con la obtención de horas adicionales. Estas horas adicionales, pues obviamente, tienen que ver con los resultados de la evaluación del desempeño cuando era vigente
la Ley General del Servicio Profesional Docente y dentro de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en los transitorios se establece pues que los derechos obtenidos de los docentes con la ley anterior no iban a ser vulnerados. Entonces continúa este derecho ganado, pero solamente se puede hacer la asignación de horas a los compañeros que participaron en la evaluación del desempeño y obtuvieron resultado bueno y destacado en los ciclos escolares 2016, 2017, 2017 y 2018 y 2019 y 2018-2019, perdón. Y bueno, ¿qué hay de cambios en esto? Ya salieron unas disposiciones que son los criterios para la asignación de horas adicionales durante el ciclo escolar 2020-21. Este es un documento que ya está en el compendio normativo de la UCICAM y que todos ustedes ya pueden consultar dando clic en el documento de promoción horizontal. ¿Qué dicen estos criterios? Pues obviamente norman cómo se realizará el procedimiento, pero sí queremos comentarles algunos cambios en los lineamientos o criterios de los procesos pasados. ¿Cuáles son estos cambios? Pues primero, nuevamente se establecerá, ya nosotros como entidad, la UCICAM solicitó las bases de datos de todo el personal al que no se le ha entregado horas adicionales. Obviamente, ya identificamos el personal que se le otorgaron las horas, que cumplía con todos los requisitos para asignarle estas horas, y enviamos los que faltan. ¿Cuál es la responsabilidad de la UCICAM? La UCICAM tiene la responsabilidad de integrar las listas ordenadas y ellos nos estarán informando a nosotros como entidad, de acuerdo a los docentes que enviamos que no le hemos otorgado horas, nos van a regresar las listas para que podamos asignar estas horas. Hay un buen número de horas adicionales, pero aquí el problema es que nuevamente solo se les podrá asignar a las personas que cuenten con el perfil de la asignatura o del nivel educativo en el que fueron evaluados. Entonces, pues sí hay muchos maestros que fueron destacados y fueron buenos, pero estos criterios establecen que deberán contar con el perfil que se establece en las convocatorias de ingreso. El perfil de las convocatorias de ingreso es un poco cerrado porque, como mencionaba en el bloque pasado, en el proceso de admisión, se consideran los perfiles que los niveles educativos requieren para el servicio. Entonces, sí, el perfil es un tema que sí es bastante cerrado. Nosotros ahí sí pediríamos a Lucicam que reconsidere la posibilidad de otorgar estas horas adicionales al personal que obtuvo un resultado bueno y destacado con su perfil, porque finalmente antes las necesidades del servicio del sistema educativo del Estado de México era dar cobertura a todo el Estado. Entonces, muchos maestros ingresaron a ciertos niveles educativos porque ahí era el nivel educativo que el servicio requería. Por ejemplo, su servidor, soy egresado de la Escuela Normal de Jilotepec, de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en telesecundaria y de la generación solamente 11 accedimos a una plaza de educación telesecundaria. El resto de mis compañeros fue asignado en preescolar, primaria y en secundaria. Entonces, muchos de mis compañeros fueron destacados en el proceso de evaluación en asignaturas como física, como español, como matemáticas. Y desafortunadamente no se ha podido otorgar el K1 porque está este tema de que debe ser la carrera que está en la convocatoria. Entonces, pedimos públicamente a Lucicam que pueda hacer este cambio donde podamos otorgar este beneficio a los maestros, porque finalmente ellos ya demostraron a través de la evaluación que pueden tener los elementos y que, bueno, a lo mejor no tienen la formación inicial, pero sí la formación de la praxis y la formación que da el trabajo cotidiano. Pero bueno, repetimos, el perfil sigue estando ahí como un determinante para poder aspirar a las horas adicionales. Se va a aceptar la asignación de estas horas adicionales hasta en 3 centros de trabajo. La asignación será durante todo el ciclo escolar, pero obviamente se estará haciendo en la entidad, que es una estrategia que nosotros desarrollamos para no afectar el servicio educativo. Se puede hacer al término del ciclo escolar, al inicio del ciclo escolar o a mitad del ciclo escolar, pero con un tema de que sea al momento del tercer bimestre para no afectar el servicio y que el cambio del profesor no afecte el servicio. Pero finalmente nosotros les estaremos notificando. Las plazas de horas adicionales se asignarán con un código 09. ¿Qué significa un código 09? Que es un código por 6 meses. Este es uno de los cambios más importantes. Antes los criterios decían que por el simple hecho de ser convocados y que hubiera algún paquete de horas
o una plaza de horas que les resultara de interés y que, bueno, cumplían con los requisitos, se les asignaba de manera definitiva un nombramiento código 10, que es un nombramiento definitivo. Este cambio es realmente, pues, distinto, porque ahora se les asignará este nombramiento por 6 meses y así como en admisión, si no existiera una nota desfavorable después de esos 6 meses o una falta en su expediente, se les emitirá un nombramiento código 10. Entonces, tal vez este tema de dárselas temporales, porque a veces algunos maestros pues toman varios paquetes de horas, porque así lo establecen los criterios, hasta casi completar su carga horaria, pero desafortunadamente toman 3 o 4 escuelas y bueno, los horarios no empatan, no hay compatibilidad de horario y tal vez por eso la UCICAM hace esta determinación, pero bueno, así se va a desempeñar. Una vez que nosotros como entidad tengamos ya, enviamos por oficio nuestras listas y que la UCICAM remita las listas en orden, serán convocados de manera inmediata. Recuerden que, bueno, nosotros utilizamos bastante nuestras redes sociales para poder informarles y bueno, también utilizamos el correo electrónico y su teléfono. Son los dos medios que ocupamos para informar. Entonces, cuando vean alguna nota que estamos asignando, revisen sus correos, asignando horas adicionales, revisen sus correos y estén al pendiente de sus teléfonos celulares. Así se va a llevar a cabo este proceso, compañeros. Bien, si no hubiera preguntas sobre este proceso de promoción horizontal, creo que no hay sobre horas adicionales. Siguen preguntando sobre el tema de admisión y sobre el tema de promoción en educación media superior. Repetimos, tendremos una transmisión en vivo el próximo lunes para informarles qué va a pasar con media superior. Y bien, vemos algunas preguntas. Deberían determinar las listas del 2019. Repetimos, es un proceso que no podemos determinar nosotros. Es algo que se establece en la normatividad. Algunos maestros nos preguntan, oigan, pero ¿por qué si no hay plazas, por qué siguen haciendo más concursos? Siguen haciendo más procedimientos si no hemos acabado con las listas de ordenamiento del otro proceso. ¿Por qué, maestros? Pues porque así establece la ley. La ley establece, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, establece que va a haber concursos o procesos, ya no se llaman concursos, se llaman procesos de selección cada ciclo escolar. Y en esa propia ley se establece que el término o la vigencia de ese procedimiento es el 31 de mayo del año próximo. Entonces, eso se establece en la ley y la ley no se puede violentar. La Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de México es un organismo que se encarga de dar validez, de dar legitimidad, de aplicar lo que se establece en la ley. Si la ley dijera otra cosa, estaríamos haciendo un procedimiento distinto. Sin embargo, la ley establece claramente cómo se hacen los procesos de selección y bueno, a la UCICAM, la Secretaría de Educación Pública, le delega la responsabilidad de hacerse cargo de todos los procesos de admisión, de promoción, del reconocimiento. Y a su vez la UCICAM nos determina a las entidades cómo se deberán operar cada uno de los procesos. Pues si no hubiera alguna otra pregunta, como siempre agradecemos toda su atención, agradecemos la oportunidad que nos dan siempre de poder estar con ustedes, de acompañarlos y sobre todo de informarlos. Si no tuvieran algunas otras preguntas, pues nos reiteramos como siempre a sus órdenes y les recordamos que en el Estado de México siempre trabajamos por el bien y el magisterio y para hacer que estos procesos que deriven de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros se realicen con todo el apego a la norma para que todos podamos disfrutar de los beneficios de esta ley y sobre todo que el sistema educativo se beneficie. Que tengan una excelente tarde. Seguimos atentos de todas sus preguntas a través de inbox y de los comentarios que realicen. Que tengan ustedes una excelente tarde y cuídense mucho. Hasta luego.